A continuación, entonces, abordaremos desde la perspectiva de las instituciones de educación superior los aspectos legales de nuestro sistema actual de títulos y grados y su relación con los marcos de cualificación. También revisaremos cómo ha sido hasta ahora en Chile la implementación de un sistema de créditos transferibles, sus problemas y aprendizajes con miras a desarrollar un sistema más flexible e integrado. Asimismo, analizaremos las implicancias académicas de la implementación de estos instrumentos. Una vez terminadas todas las intervenciones, se destinará un tiempo para preguntas del público, las que se deben escribir en las papeletas de consulta incluidas en las agendas y entregadas al equipo de producción. Cada panelista dispondrá de 7 minutos para su presentación y este moderador tendrá que avisarles oportunamente el término de su tiempo para que alcancemos a poder desarrollar este panel dentro del horario previsto. Antes de comenzar, queremos felicitar a uno de nuestros invitados, el señor Juan Pablo Prieto, quien asumió recientemente como rector de la Universidad de Viña del Mar. Iniciaremos entonces este panel con la primera intervención de la señora Fernanda Cri, vicerrectora académica de la Universidad de Santiago. Fernanda es ingeniero civil en informática y magíster en ingeniería informática de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en ciencias de la computación de la Universidad de Montreal. Dejo con ustedes entonces a Fernanda Cri. Muchas gracias. Muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por esta iniciativa. Nosotros hemos llevado en el Consejo Rector hace muchos años el proyecto de la implementación del sistema de créditos transferibles y yo diría que en los últimos periodos, concentrado en el último año, 2 años, en forma recurrente, cada vez que se junta todo el equipo de expertos de la Universidad del Consejo Rector a hablar de sistema de créditos transferibles, sale a flote la necesidad que tiene el país de contar con un marco de cualificaciones. Por lo tanto, que hoy día estemos reunidos aquí hablando de este tema, consideramos que es de la mayor relevancia. Les quiero contar un poco de qué es el sistema de créditos transferibles, muy brevemente, en 7 minutos, y cómo esto se relaciona con la necesidad del marco de cualificaciones. El sistema de créditos transferibles es un sistema de créditos académicos que definió el Consejo de Rectores por allá por el año 2003, ya lleva 10 años de desarrollo. Y la idea es unificar y que todas las universidades del país entendamos lo mismo por un crédito. A la fecha, en el 2003, cuando esto empezaba, las definiciones de créditos que teníamos en las instituciones de educación superior eran muy diversas. Muchas asociábamos un crédito a una hora de clase presencial, a veces cronológica, a veces pedagógica. A veces otras universidades tenían la hora presencial por un factor que implicaba el tiempo que el estudiante debía estudiar, etcétera. Y entonces eso complicaba mucho la legibilidad de los programas y la movilidad de los estudiantes, porque no entendíamos lo mismo. Entonces surge esta necesidad del año 2003 de definir un sistema único de crédito. Y por otro lado, tampoco en esa época ya no había mucho sentido en seguir hablando el crédito asociado a la clase presencial, porque la nueva metodología y la nueva tecnología hacía que debiéramos pensar en forma más amplia. El otro elemento que gatilló esta decisión del Consejo de Rectores fue darnos cuenta que nuestros planes de estudio estaban sobrecargados y que le pedíamos a los estudiantes que dedicaran 30 horas diarias a su estudio y el día no tiene 30 horas y por eso entonces los alumnos botan un ramo, no terminan un trabajo, cuando el estudiante aprobó con la segunda prueba no llega a la tercera. Y no es porque el estudiante no quiere estudiar, sino que está tan sobrecargado con lo que le pedimos en otra asignatura que entonces decide no hacer un trabajo, no dar una prueba, no estudiar para algo. Y si todas esas pruebas y trabajos que nosotros le ponemos al estudiante son pertinentes para su proceso formativo, cuando el estudiante decide no hacer algo porque no le da el tiempo, entonces está quedando un vacío en su formación. Entonces viene esta idea de que tenemos que, este sistema de créditos que estamos definiendo, aparte de ser el mismo para todo el sistema que nos va a permitir potenciar la movilidad y otras cosas, tiene que poner el foco en el tiempo que el estudiante dedica para lograr los aprendizajes. Y de esa forma diseñar planes de estudio en los procesos de innovación curricular que sean más balanceados. Y al ser más balanceados, los alumnos van a aprender más, se van a titular en forma más oportuna, van a tener mayor retención. Entonces esa es la apuesta que define el año 2003 el Consejo de Rectores.
Después en estos 10 años se han formado expertos en todas las instituciones, se ha generado documentación adecuada y se ha abierto el sistema, que al principio era solamente Consejo Rector, este año se ha abierto ampliamente a todas las instituciones de educación superior, porque por supuesto para tener un sistema articulado que sustente el aprendizaje a lo largo de la vida, que dé certificaciones intermedias, necesitamos que este sistema incluya a los IP, a los CFT y a todas las universidades. Así que el sistema hoy día está abierto. Entonces, este sistema lo que hace es entender un crédito académico como el tiempo total que dedica el estudiante para lograr los aprendizajes requeridos. Entonces, estamos hablando del tiempo total, la clase presencial, el tiempo de estudio, la visita a terreno, la hora clínica, todo lo que el estudiante requiere para lograr su aprendizaje. Y ese es el foco, para lograr los aprendizajes. Estamos poniendo el foco en el estudiante, no para pasarle toda la materia. Yo diría que esos son los dos principales focos de este sistema. Y se define este sistema de crédito que la Universidad del Consejo Rector y desde el año pasado también otras instituciones de educación superior han estado implementando. El sistema, además de esta definición, que es, digamos, el core, lo potente, también define la hora de trabajo que debe dedicar un estudiante en el año, un estudiante a tiempo completo, y también, bueno, un valor nominal, que son la cantidad de créditos anuales de un programa a tiempo completo, que es 60, que es compatible con el crédito europeo. Entonces, y aquí, cuando empezamos a trabajar en estos temas con los programas regulares, a tiempo completo, ingreso PSU, la cosa funcionó bien. Y donde empezamos a tener problemas, y que tiene mucha relación con el marco de cualificaciones, cuando empezamos a ver los programas para estudiantes trabajadores. Cada día más necesario en la lógica de la formación a lo largo de la vida, ¿cierto? Porque un estudiante que trabaja no tiene tiempo completo para dedicarle a su estudio. Y entonces tengo que saber cuánto tiempo requiero para que ese estudiante logre el mismo perfil de egreso de la carrera. Y entonces quiero nomás, en honor al tiempo, dar un ejemplo. Por ejemplo, estos programas ejecutivos, que son muy atractivos para las personas que están trabajando y quieren tener una certificación más, que tienen un par de clases a la semana, algunas tareas y que, bueno, y en 3 años logran una formación que al tiempo completo puede demorar 5. Entonces, yo no digo que eso no sea factible, porque puede ser totalmente factible, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa certificación es equivalente? ¿Cómo decimos que esa certificación que estamos declarando? Voy a tomar cualquier ejemplo. El ingeniero de 6 años y este ingeniero executive que se forma en menos años con menos dedicación. El de 6 años está 6 años tiempo completo. Al margen que cuestionemos si no es mucho, digamos, ese es otro tema. Está 6 años a tiempo completo y yo digo que ahora también formo un ingeniero en 3 años a tiempo parcial. Por supuesto que puede haber una diferencia en el perfil de ingreso, pero ¿cómo yo puedo racionalizar eso? ¿Cómo lo puedo cuantificar para decir, sabes, que estas formaciones son equivalentes? Y ahí el sistema de créditos transferibles es un tremendo aporte, porque lo que yo debo calcular es el tiempo de dedicación del estudiante y asignar una proporción de estos 60 anuales cuando el estudiante da tiempo parcial. Pero además debo reconocer los aprendizajes previos del estudiante, formales o informales. Y eso es algo en el que hoy día estamos tratando de avanzar y nos cuesta mucho porque no tenemos un marco de cualificaciones. Entonces, con un marco de cualificaciones eso nos puede facilitar el reconocer estos aprendizajes formales e informales y sustentar el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, tenemos un gran avance en lo que es tener este sistema de crédito homologable, que todos entendamos y que mida realmente el tiempo que los estudiantes requieren para lograr los aprendizajes. Pero nos falta, y nos hace mucha falta como país para poder regular el sistema de educación superior y que todos entendamos lo mismo por una profesión, ir avanzando en el marco de cualificaciones. Y cierro solamente diciendo que vimos en la mañana en las presentaciones que varios de los marcos de cualificaciones contienen el creditaje, la carga de trabajo del estudiante. Bueno, eso es algo que afortunadamente tenemos un avance. Hoy día tenemos este sistema de crédito que está implementado en una proporción interesante, que puede venir a apoyar la creación del marco de cualificaciones que esperamos que podamos seguir avanzando. Muchas gracias, Fernanda, por la interesante ponencia. A continuación, damos la palabra a José Julio León, secretario general de la Universidad Diego Portales. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica, con estudios avanzados en Derecho Público y Método Jurídico y máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Es casi un lugar común decir que el sistema de educación superior debe responder a las expectativas que sus estudiantes tienen, y esto implicaría otorgar credenciales que tengan valor tanto para el egresado, para las instituciones de educación superior y para el mercado laboral. Suele criticarse entonces al sistema educacional chileno, entre otros, por la multiplicidad y por consecuencia la falta de legibilidad de las certificaciones y los títulos que otorga. Suele pensarse que este también es un déficit imputable a la LOCE. Lo que voy a partir diciendo aquí es que la LOCE tiene muchos defectos, pero este no es uno de ellos. Pensar que esto se corrige por una reforma a la LOCE sería un error conceptual, constitucional y político. Lo que la LOCE establece es una estructura básica de títulos y grados que responde a distinciones generalmente aceptadas, profesional y técnico, la diferencia entre títulos y grados. Y una ley orgánica constitucional no debería contener más que esta estructura básica y el ámbito de competencia propio de cada tipo institucional. Esto es así porque son distintas las preguntas acerca de qué pueden hacer o qué están autorizadas a hacer las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente, y la que se refiere a qué requisitos debe cumplir una persona para desarrollar o desempeñar ciertas actividades en el ámbito laboral. La regulación constitucional, por de pronto, también es distinta. Una cae bajo la garantía de la libertad de enseñanza y otra bajo la garantía de la libertad de trabajo y su protección. Y sería un error político, quiero decirlo explícitamente, porque las materias de ley orgánica constitucional son de derecho estricto, y establecen severas limitaciones al órgano legislativo democrático para legislar. O sea, aquellas que son materias de LOC requieren, como todos saben, un quórum muy elevado para modificarse. Esto es una de las materias que está hoy día en el centro del debate político y acerca de la nueva Constitución, entre paréntesis. Porque sustrae materias del debate político y las rigidiza, lo que se contrapone al carácter dinámico de los sistemas de educación superior y a la concepción que tenemos en estos momentos de la democracia. El régimen de título y grado establecido en la LEGE, ex LOCE, se vincula entonces con la libertad de enseñanza, con el reconocimiento oficial y con la autonomía de las instituciones de educación superior. En cambio, respecto a la libertad de trabajo y los eventuales requisitos que deben cumplirse para desempeñar ciertas actividades, habría que distinguir, o habría que partir distinguiendo, tres clases distintas de profesiones u oficios. Hay actividades u oficios que no requieren título para su ejercicio. Y respecto de este ámbito, yo creo que bastaría con un sistema como el que establece la ley 20.267, es decir, un sistema de certificación de competencias laborales que tenga el carácter de voluntario. En segundo término, hay actividades y oficios en que la posesión del título es condición necesaria y suficiente para su ejercicio. Y el ejercicio profesional está reservado para aquellos que tienen título. Y finalmente hay actividades y oficios en que el título podría ser condición necesaria, pero no suficiente para desempeñar la actividad. Es decir, donde se requeriría acreditar otro tipo de competencias, experiencia o condiciones. Lo que a mí me parece entonces es que debería existir una mayor regulación de las certificaciones que otorgan las instituciones en la perspectiva del desempeño o ejercicio profesional o técnico, cuando existan asimetrías de información y eventuales perjuicios por mal desempeño de esta actividad que tengan que ser corregidas por medio de la legislación porque son actividades socialmente relevantes. Este control puede basarse perfectamente en la acreditación obligatoria de las carreras y en un mecanismo para verificar que la persona posee las competencias requeridas para el ejercicio de la actividad, es decir, un sistema de habilitación profesional. En este caso conviene considerar la especificidad de las certificaciones, un marco de cualificaciones, y la vigencia temporal de las mismas, un tema sobre el que no siempre se habla. Con todo, este es un vacío, quiero enfatizarlo, no de la LOCE, sino de la ley ordinaria. Y aquí quisiera sacar a colación otra ley que tuvo vigencia, el plazo ya expiró, la ley 20.129 que todos conocen, cuyo artículo 5º transitorio encargó al Ministerio de Educación desarrollar una propuesta para el establecimiento de un sistema nacional de certificación y habilitación profesional dentro de un plazo de 2 años a contar de la vigencia de la ley, plazo que evidentemente ya venció. No hubo ninguna iniciativa siquiera al respecto, a pesar
de que esto fue una norma legal aprobada por el Parlamento. Ciertamente hay defectos en la ley orgánica educacional, no quiero soslayarlos, hay déficit en la definición de título técnico y profesional, la definición de título técnico por horas de clase genera distorsiones, la definición de título profesional versus la del grado de licenciado también genera distorsiones, el artículo que reserva ciertos títulos exclusivamente a las universidades también genera distorsiones o, dicho en términos sociológicos, disfunciones de la norma legal. Existe también alguna legislación especial que establece otras regulaciones para la obtención de un título o certificación de especialidad para la habilitación profesional. Sin ir más lejos, el caso de los abogados, nos recuerdan que el título lo otorga la Corte Suprema previo cumplimiento de otros requisitos, además del grado universitario, y el examen médico nacional para el ejercicio de ciertos aspectos de la profesión de médico en el área primaria de salud. Hoy día se discute si la prueba inicia debiera ser obligatoria para quienes quieren ejercer la docencia, se discute en el Parlamento. Y existe también una abundante legislación sobre títulos y grados y especializaciones que conciernen a los requisitos que debe cumplir una persona para acceder a un cargo público o para acceder a ciertas asignaciones remunerativas en la administración. Aquí la verdad es que la variedad es mucha. A veces se exige un título universitario de 10 semestres, otras veces un título profesional de 10 semestres, otras veces un título de 8 semestres. A veces se jerarquiza el título según si lo da la universidad u otra institución educacional. A veces se pide el título más experiencia o el título más un posgrado. En el caso de los títulos técnicos a veces se distingue si es universitario o si es otorgado por otra institución. Todo esto genera muchísimas distorsiones. De este modo, los requisitos y condiciones para ejercer actividades profesionales y técnicas se encuentran desperdigados en un amplio, heterogéneo y no siempre coherente elenco de leyes especiales, lo que constituye sin duda un problema. De hecho, el actual gobierno anunció que iba a acometer una iniciativa para regular y uniformar estos requisitos de la administración pública, cosa que tampoco ha ocurrido. Como resultado, el marco normativo es difuso, difícil de conocer e interpretar incluso para los especialistas, y está lejos de conformar un sistema de habilitación o un marco de cualificaciones capaz de resolver problemas de asimetrías de información en el mercado laboral. Muchas gracias. Leo. A continuación, le corresponde exponer a Carlos Mujica, vicerrector académico de la Universidad Nacional Andrés Bello. Carlos es licenciado en Química de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart y postdoctorado en el Max Planck Institute. Carlos, por favor. Bien, primero muchas gracias por la invitación, que debo reconocer que me tomó por sorpresa. Y quiero hacer un pequeño repaso histórico de los últimos 4 años con mi acercamiento al tema de los marcos de cualificaciones. Yo diría que la primera vez que escuché, y muchos de nosotros escuchamos sobre marco de cualificaciones, fue en el marco de los proyectos MESESUP del sistema de crédito transferible, con los invitados que tuvimos de Irlanda. Y en particular yo quisiera recordar al profesor Declan Kennedy, que en uno de sus seminarios, lo primero que nos presenta es este hermoso abanico o arco iris, que yo diría que tiene una belleza estética, pero también ética, ¿no? porque detrás de él está una suerte de responsabilidad social con este aprendizaje a lo largo de la vida, donde incluso incluyen en los primeros, en los verdes, incluyen a personas con discapacidad. Están dentro de este sistema de formación e inserción laboral. Así que este abanico tiene para mí una belleza y una hermosura estética y también ética. En esas mismas fechas tuvimos la visita de esta comisión de la OECD y el Banco Mundial, donde también venía una experta de Irlanda, Mary Canning, en que tuvo particular interés en señalar que una de las debilidades, una de las carencias de nuestro sistema de educación superior era precisamente la falta de un marco de cualificaciones que de alguna manera ordenase. Bueno, luego el informe del Comité Asesor Presidencial para la Educación Superior del año 2007-2008. Un poco con todos esos elementos logramos
acordar con un conjunto de vicerrectores como la continuación del proyecto del sistema de créditos transferibles, levantando un proyecto MECESUB sobre marco de cualificaciones. Y fuimos 8 universidades que las voy a nombrar en estricto orden geográfico, partiendo por el sur, por Magallanes, la Universidad de Magallanes, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Norte, donde yo me desempeñaba en ese entonces como vicerrector académico. Hicimos un proyecto que tenía como objetivo básicamente levantar un diagnóstico sobre nuestro sistema de educación superior bajo la perspectiva de un marco nacional de cualificaciones. En ese momento, el año 2009, y probablemente mucho de ello no haya cambiado, y básicamente lo que voy a hacer es un poco tomar del informe final que hicimos, tomar estos elementos. En esos años, el 2007-2008, ya estaba instalado el tema de la masificación y la diversificación, tanto de los estudiantes como de los proveedores. Había una demanda creciente por el reconocimiento y certificación de competencias, lo cual obligaba o demandaba una mayor interacción de las instituciones de educación superior con el mundo del trabajo. La globalización era también una fuerza motriz importante. Ya era para nosotros un lugar común de conversación el acuerdo de Bolonia, el sistema de créditos transferibles, la movilidad estudiantil. Eran los elementos que estaban en la discusión en el sistema universitario. La formación por competencias, con todo el ruido y la discusión que eso generaba, y al final el acuerdo de hablar, en vez de competencias, de resultados de aprendizaje, que recuerdo que fue sí una de las recomendaciones de Declan Kennedy. Hicimos un listado de fortalezas y debilidades, y voy a mencionar rápidamente las fortalezas. Teníamos ya un sistema de aseguramiento de calidad instalado, y reconocíamos que un marco de cualificaciones podía fortalecer este sistema de aseguramiento de calidad, en particular al fortalecer la pertinencia y la relevancia de las titulaciones, y sobre todo al exigir una mayor precisión en la explicitación de los perfiles de egreso. Estábamos trabajando fuertemente en rediseños curriculares basados en resultados de aprendizaje. Todo esto empujado y estimulado por el MECESUB. Teníamos el sistema de crédito transferible, ya a esas alturas habíamos acordado los aspectos numéricos, los 60 créditos en el año de tiempo completo, etcétera, ¿no? Y entendíamos que el sistema de crédito transferible era como uno de los elementos base para un marco de cualificación. Y se estaba instalando el sistema de información de la educación superior, que era como el primer paso a disminuir la opacidad de nuestro sistema y apuntar un poco a mayor transparencia. Respecto a las debilidades, yo diría que la primera que consignamos fue legibilidad y transparencia. Legibilidad de nuestros títulos y grados. El significado de las titulaciones no era siempre comparable, no era siempre muy legible. Los perfiles de egreso estaban a veces, y en muchos casos, estaban expresados de manera bastante vaga, con lo que afectaba temas de no solo legibilidad, sino que también de aseguramiento de calidad, de diseño curricular. Un perfil de egreso que está expresado en términos vagos, en realidad cualquier currículum le sirve, ¿no? Y desde el punto de vista del aseguramiento de calidad, obviamente es mucho más difícil hacer un seguimiento de un perfil de egreso bastante vago. Hicimos un pequeño análisis sobre la cantidad de títulos y grados que ofrecía el sistema de educación superior. En aquel entonces yo logré identificar que las instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica ofrecían poco más de 11.000 títulos y grados. Juan Pablo me comentó que él lo actualizó esa cifra y hoy día ha crecido sustantivamente. Pero lo interesante es que de esos 11.000 títulos y grados habían
poco más de 2.500 títulos y grados que llevaban por nombre ingeniería. Y de esos, yo alcancé a contar más de 450 nombres distintos. Eso ya daba cuenta de que teníamos un problema de legibilidad. ¿Qué entendíamos por una carrera de ingeniería? Bueno, los aspectos legales y reglamentarios los acaba de describir perfectamente José Julio, así que eso no los voy a mencionar. Luego, fragmentación del sistema. Y un poco derivado también del sistema legal. Y hoy día, en ese entonces, y probablemente hoy día también, un estudiante que egresa a un CFT y que quiere progresar e ingresar a un instituto profesional o a la universidad, por lo general tiene que partir desde cero, tiene que partir desde el primer año. ¿Ya? Y aquí no hay que olvidarse de algo que mencionó Fernanda también. Tenemos hoy día una fuerza laboral con edades entre 25 y 30 años, que se ha formado, ha desarrollado sus competencias, sus habilidades, sus conocimientos en el trabajo, de manera no formal o informal. Y ellos de alguna manera quedan fuera de este sistema, salvo que ingresen desde cero. Bueno, finalmente quisiera mencionar solo algunos de los beneficios de un proyecto marco cualificaciones. Básicamente la superación de estas debilidades. Yo agregaría y volvería a insistir en el tema del reconocimiento de los aprendizajes previos. Efectivamente, a montar un sistema de reconocimiento de aprendizajes previos, no solo los conocimientos, en ese sentido lo hacemos con facilidad. Hacemos una prueba y determinamos si tiene los conocimientos relevantes. Pero competencias, resultados de aprendizaje, habilidades, destreza, eso nos resulta bastante más difícil. Y eso es particularmente importante en este segmento etario de 25 a 30 años. La verdad es que cuando hicimos este proyecto y cuando lo terminamos, la verdad es que pensamos que este podía ser un proyecto país, que convocase a todas las instituciones de educación superior, sin importar el segmento al cual abordaban, CFT, IP y universidades, y también sin importar la fecha de su fundación, que hoy día es un tema que todavía nos divide. Y yo quisiera, simplemente termino con esto, poner la palabra confianza que nos mostró David como uno de los elementos clave para desarrollar un sistema de esta naturaleza. Nosotros, Carlos, creemos que con confianza podemos efectivamente articular los distintos actores, como los institutos de la Institución de Educación Superior, CENET, CNA, los organismos reguladores, los ministerios, los estudiantes, para contribuir a la modernización de nuestro sistema de educación superior y realmente instalar un modelo de educación a lo largo de la vida. Eso. Muchas gracias, Carlos. Continuamos este panel con Juan Pablo Prieto, rector de la Universidad de Viña del Mar. Él es licenciado en Ciencias con mención en Matemáticas de la Universidad de Chile, máster en Ciencias y doctor en Matemáticas de la Ohio State University y postdoctorado de la Universidad de Chile. Juan Pablo, por favor. Muchas gracias. Bueno, también comienzo felicitando al Consejo por esta iniciativa, porque en verdad pone en escena un tema que es necesario a la luz de las otras temáticas que están hoy día en escena en la educación superior, y un tema que apunta, de cierto modo, al corazón del sistema, en tanto nos lleva a pensar, ¿no?, en la oferta de programa, en los títulos de grado, en las competencias, en la relación y articulación entre la educación y el mundo del trabajo, y entre los distintos niveles formativos. A mí me ha tocado participar en por lo menos 3 instancias donde este tema, el marco nacional de cualificación, aparece, ¿no? Efectivamente, en el desarrollo y en la implementación de los sistemas de crédito, aparece con fuerza ahí, en el Consejo Asesor Presidencial y también en el Foro Equalis, especialmente en lo que se refiere al tema de articulación y movilidad de los estudiantes. Porque quiero también poner el foco en que en verdad, ya esto se ha planteado antes, que un marco nacional de cualificaciones tiene también su foco en el estudiante y prioritariamente en eso, en la trayectoria y en los itinerarios que los estudiantes pueden utilizar a lo largo de la vida para el proceso de formarse. Y por cierto, las credenciales, ya se ha dicho que las credenciales son algo opacas, pero yo las llamaría austeras, voy a decir, es decir, una credencial que dice
dice el nombre de una institución, puede ser un colegio o una universidad, el nombre de la persona que lo recibe, el título y una nota usualmente. Eso es todo lo que uno sabe de una persona que egresa a un programa formativo, que es bastante poco. Entonces, más que hablar de transparencia, yo creo que lo que hay que poner aquí es la palabra información, porque es transparente el sistema en ese sentido, en lo escueto que es transparente, pero lo que le falta es una mayor calidad y cantidad de información que nos informe a nosotros, es decir, a la sociedad, al mercado laboral, a las propias instituciones, de las capacidades, competencias y saberes de una persona. Entonces, en ese sentido, yo insistiría en esta idea de complementar y dar más información, porque la transparencia nos dejaría donde estamos hoy. Quiero también señalar, a propósito de los invitados internacionales, darle un par de datos que algo mencionaba Carlos, cotejando un poco la diferencia entre lo que se nos presentó hoy día respecto a Escocia e Irlanda, donde tienen sistemas más bien pequeños, ¿no? Poniendo al día los datos que había construido Carlos, al 2013 hay más de 17.000 programas en el sistema chileno. Es más del 50% sobre el año 2009, que son en los datos anteriores. Es un crecimiento enorme, un crecimiento en todo caso, para que sepan, que se basa en la duplicación de la oferta de programas en los CFT y en los IP. Ese es el fundamento de este enorme crecimiento. Junto a este conjunto amplio, varias Escocia y varias Irlanda al mismo tiempo, ¿no? De programas, Chile está alcanzando una cobertura de alrededor del 60%, o sea, muchas personas también estudiando, y también más de 180 instituciones. Ese es el sistema de educación superior chileno, y por lo tanto un sistema complejo, difícil de leer por lo mismo, por la frondosidad del sistema, no solo por las características inherentes y la falta, por así decirlo, de buenas definiciones tanto en la LEGE como en los propios programas de estudio, ¿no? Como ellos se definen. Entonces tenemos cuestiones cuantitativas, un enorme sistema, muy frondoso, cuestiones cualitativas como lo que dice la LEGE, lo que decimos las instituciones respecto a los egresados de nuestros propios programas, y el hecho de que los programas muchas veces están formulados en términos más bien de contenido y por cierto no de resultados de aprendizaje, y eso lleva un trabajo que creo que se ha avanzado bastante, especialmente con la integración del sistema de créditos, pero que todavía queda un trecho enorme. El sistema de créditos tiene 10 años, como decía Fernanda, pero en 10 años aún no logra en verdad instalarse. Con suerte está instalado en la Universidad del Cruch, variopinta la instalación, diría, ¿no? Y en el resto del sistema muy escuetamente también. Entonces requiere un trabajo todavía muy sustantivo y muy permanente para poder avanzar. Otra cuestión que en Chile, y desde aquí tal vez lo miro desde la perspectiva de la articulación, que creo que es uno de los temas centrales en relación a un marco nacional de cualificaciones, cuando uno habla de articulación y uno ve que la articulación está sometida a criterios y procesos muchas veces arbitrarios, muy personalizados, poco generales, hay una cuestión adicional que afecta, por cierto, particularmente a las instituciones de educación superior, que es la incapacidad que tenemos para reconocer los aprendizajes previos. Le tenemos terror al rap, digámoslo así, ¿no? No nos gusta el rap. Y eso porque, claro, no sabemos lidiar con esas competencias, con esos saberes que no sean académicos, que no estén estructurados y que no provengan de una institución que nosotros queramos al mismo tiempo reconocer. Entonces, en un sistema como el nuestro, una cuestión en la cual tenemos que movernos mucho más rápido de lo que el sistema se ha movido es en la articulación del sistema y por lo tanto en el despliegue de un conjunto de otros mecanismos que son previos tal vez al marco nacional de cualificación, entre ellos el sistema de crédito, que requiere todavía avanzar mucho más de lo que hoy día está. El informe de la OECD también, que aborda el tema de la articulación, se tomó y también señala la necesidad de avanzar en la dirección de un marco de cualificaciones, dice que, por ejemplo, un alto porcentaje de los estudiantes procedentes de liceos técnicos enfrenta altas barreras para avanzar en la educación terciaria. Es por cierto, un golpe al sistema que está hoy día en plena discusión respecto a la PSU y qué hace la PSU y cómo la PSU discrimina a la mitad de los estudiantes chilenos que están en la educación técnico-profesional, ¿no?
Por lo tanto, las consecuencias son caras para el país, el no tener esquemas y no tener posibilidades de movilidad y transición y articulación nos cuesta muy caro como país, les cuesta caro a las familias, les cuesta caro a las instituciones y por lo tanto se requiere ahí una decisión política de avanzar en buscar vías de articulación en este sistema tan fragmentado, pero que también sufre de otras cuestiones que creo que van a ser condicionantes a la hora de pensar en el marco de cualificaciones. Pero yo quisiera plantear dos cuestiones. Primero, la cercanía de propósitos, por lo menos propósitos que se establecieron ex ante también del sistema de crédito con el marco nacional de cualificaciones. El sistema de crédito es una herramienta que también sirvió para inducir la reforma curricular en los sistemas, en las instituciones. Permite, en teoría, la transferencia de estudiantes entre distintos programas de diversas instituciones. Permite la transferencia de estudiantes de fuera del sistema de la educación superior. Facilita, en principio, el acceso al mercado laboral. Aumenta la transparencia y la legibilidad del sistema. Facilita el reconocimiento de las calificaciones. Posibilita algo que en Chile no se ha dado, pero posibilita, por ejemplo, el pago por crédito, es decir, posibilita el pago parcial de los estudios en lugar de pagos totales o anuales. Y, por cierto, facilita el aprendizaje a lo largo de la vida. Algunas lecciones creo que es importante recoger de la experiencia de los créditos, y voy a decirlo así, se ha demorado 10 años este sistema en ir desarrollándose e instalándose. El Marco Nacional de Cualificaciones, si uno lo quiere mirar estrictamente, ya lleva alrededor de 6 años. Es decir, el proyecto MESESUB que lo alojó en su principio es del año 2007. Y hoy estamos sentados pensando en cómo avanzamos en esta dirección 6 años después de ello. Y entonces lo que uno debe reconocer, y ya lo había planteado María José también antes aquí, se requiere de una institucionalidad. No es posible conducir la instalación de un marco de cualificaciones como se hizo con el sistema de crédito. El sistema de crédito fue en cierto sentido voluntarista, con apoyo de proyectos MESE, con un conjunto de vicerrectores académicos que decidieron llevar adelante la iniciativa, pero vicerrectores que cambian, proyectos que no son permanentes, que se terminan, y por lo tanto eso ha impedido que esto haya avanzado con más rapidez y con más profundidad. Y creo que esa es una lección muy importante a la hora de abordar un proyecto de la complejidad y las características del Marco Nacional de Cualificaciones. Se requiere una institucionalidad para poder llevar adelante este sistema. Decir que en la medida en que estos elementos se van instalando, se va configurando lo que muchos de nosotros estimamos no es el sistema, ¿no? Entendemos que la educación superior en Chile todavía no se constituye como un sistema propiamente tal, pero si uno suma el sistema de aseguramiento de la calidad, si uno suma el sistema de crédito transferible, si uno suma Marco Nacional de Cualificaciones, y voy a agregar algo más, si uno suma una agrupación que represente y agrupe a toda la institución de educación superior, se hace mucho más fácil, porque uno de los temas que se ha planteado aquí, y que por cierto está también en la base de la poca articulación que hay en el país, es la confianza. ¿Y la confianza en qué? La confianza en que la institución de al lado, donde proviene el estudiante, tiene la calidad necesaria para que entonces este sistema pueda funcionar. Y mientras esa confianza no exista, es muy difícil instalar incluso el marco de cualificaciones, de manera que tenemos que partir por la confianza, significa un diálogo mucho más permanente y mayor, y por cierto, un sistema de aseguramiento de la calidad que nos dé esa confianza a todos nosotros. Gracias, Juan Pablo. Y para terminar con las exposiciones de este panel, vamos a dejar a Manuel Villalón, director académico de docencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es profesor de Biología y Ciencias Naturales de la misma universidad, magíster en Ciencias y doctor en Bioingeniería de la Universidad de Washington, Seattle. Manuel, por favor. Bueno, antes que nada, obviamente, muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por esta invitación y la posibilidad de contar una experiencia de trabajo de dos instituciones de educación superior como son el DUOC y la universidad y indicar un poco la ventana de tiempo donde estos procesos ocurren. Claramente son mucho más largos de los que a uno le gustaría, pero creemos que hay un deber de
buscar mecanismos por los cuales alumnos que en su etapa de vida en que toman decisiones, qué es lo que van a hacer a los 17, 18 años, tal vez sin claridad, que ya vienen en procesos formativos divergentes, se encuentran con un sistema que no les facilita las oportunidades de moverse, de buscar nuevas oportunidades de formación, expresar nuevas vocaciones. Y yo creo que eso es una tarea no solo de este grupo, sino que un poco plantearlo en el contexto de un marco de cualificaciones que podría tal vez contribuir a articular mejor un sistema a nivel nacional, con una mirada más a largo plazo. Antes que nada quisiera un poco contar cuáles son las instituciones que estamos hablando y de qué manera podríamos articularlas. El DUOC, de hecho, surge el año 68 en la universidad por iniciativa de los propios estudiantes de la universidad, que dicen no es posible que la universidad ofrezca educación que nosotros nos estamos formando y eso no permea a la sociedad. No hay oportunidades de que la universidad acceda y ofrezca oportunidades de formación. Entonces crea un departamento universitario obrero campesino. Ese es el nombre DUOC. Y el año 73 la universidad decide formalmente crear esta institución y reconocerla como un instituto de capacitación. Y ya el año posterior a eso, el año 93, se forma ya un instituto profesional con personalidad jurídica y además un instituto de capacitación, un CFT. Entonces, para dar una idea de los números, hoy día el DUOC tiene aproximadamente 80.000 estudiantes y tiene una acreditación reconocida de 7 años, que se le entregó el 2010. La Universidad Católica, por otra parte, es una universidad que surge de carreras profesionales, porque eso fue donde el inicio, y 125 años evoluciona a una universidad donde investigación, actividad y formación profesional y formación en pregrado coexisten y probablemente, ¿no es cierto?, muy importante su contribución a la investigación y a la creación. Y somos aproximadamente 22.000 alumnos de pregrado. Entonces el desafío, a partir del año 2005-2006, hay un acuerdo de qué manera podemos posibilitar, porque los alumnos del DUOC dicen, oye, a nosotros nos gustaría continuar estudios, queremos, de acuerdo a las leyes chilenas, nosotros necesitamos tener una licenciatura para poder continuar estudios de posgrado. Podemos ser los mejores alumnos, pero tendríamos que dar la prueba de nuevo, tendríamos que hacer otra serie, es partir de nuevo. Y aquí se ha repetido en el panel cómo es posible que eso ocurra. Entonces, se hizo primero un exploratorio con la Facultad de Agronomía, porque el DUOC tenía un programa de formación profesional en área de recursos naturales y agronómicos. Lo que podemos decir es que son pocos los números de alumnos que permiten esto, pero la experiencia nos dice que estas transiciones tienen que ser acompañadas, tutoriadas. Tenemos poca experiencia en las instituciones de educación superior de contribuir a apoyar a nuestros alumnos. Hoy día casi era un signo de llegar a la educación superior. Aquí está, usted estudie y vea lo que hace. Y la verdad es que ese sistema permite que muchos alumnos talentosos se pierdan, no han desarrollado hábitos de estudio. Hay una serie de señales que nos dicen que la educación, para apoyar este tipo de un mejor sistema articulado a nivel nacional, tenemos que hacernos cargo de posibilitar y ayudar a los alumnos a la toma de decisiones. Posteriormente, recientemente, por ejemplo, se logró que graduados del DUOC pudieran continuar estudios de postítulo para un postítulo en gestión que dicta la facultad de la Escuela de Ingeniería. Esos son cambios, estamos hablando de una ventana de tiempo desde la creación de esto como de 40 años, este esfuerzo es de los últimos casi 8 años. Recientemente, ¿qué es lo que podemos contar como experiencia? Hicimos un proceso que se llama de prearticulación, es decir, identificamos en equipos conjuntos de trabajo desde el DUOC a la universidad cuáles eran los procesos y logros de aprendizaje respectivos de los programas, qué era posible reconocer, de qué manera se le podían certificar estas competencias, de qué manera la universidad contribuía adicionalmente a algo que el alumno
desde el DUOC no traía y que por lo tanto era pertinente apoyarlo. Y este convenio se hizo, digamos, bilateral porque hay alumnos de la universidad que pueden ir a acceder a programas de formación, incluso terminar un certificado desde, ¿no es cierto?, de institutos profesionales, del DUOC, si es que ese alumno optó o decidió por trayectoria, por decisiones vocacionales, por diversas razones, tal vez formalizar y lograr tener un título o una certificación de su preparación. Hemos trabajado con 4 áreas, obviamente agronomía todavía está, diseño, el DUOC es muy potente en el área de diseño y de hecho es más, tienen un reconocimiento a nivel de la sociedad y del ambiente productivo muy alto, así que casi los de la universidad miran como diciendo cómo han sido exitosos, cuáles son las áreas en las cuales ellos podrían complementar su trabajo. Está el área de enfermería, es decir, el área de la salud y el área de la construcción civil. Obviamente son áreas donde en el DUOC hay fortaleza y creemos que esta prearticulación o detección temprana al segundo año posibilitaría que alumnos puedan terminar su formación en el DUOC, pero avanzando en el área de educación universitaria para completar una licenciatura y eventualmente continuar estudios de posgrado si es que fuera necesario. Claramente hoy día el establecimiento o el análisis de un marco de cualificaciones país debería contribuir a facilitar estos procesos de movilidad más transversal en las instituciones de educación superior. Claramente tenemos mucho que avanzar también en la calidad, en este caso hay una responsabilidad, son 2 instituciones que partieron y tienen una estrecha vinculación en su origen y comunidad de propósitos, pero creemos que aquí la trayectoria de alumnos que ingresan al DUOC requiere un acompañamiento y mejor claridad hacia dónde quieren llegar para acceder a un título universitario si es que eso realmente están preparados y existen las condiciones. El tema de financiamiento es muy complejo. Hoy día, en la actualidad, un alumno termina, recibe financiamiento hasta el 4º año y se le acaba toda oportunidad de continuidad de estudio. Eso también hay un tema que es necesario analizar, porque significa que incluso aunque exista la mejor voluntad de articulación, esta no va a existir si en paralelo a eso no existen oportunidades de financiamiento para esta continuidad y movilidad de los alumnos. Gracias. Bien, correspondería ahora una sesión de preguntas y respuestas, si es que dentro de un breve tiempo, dado que estamos siempre apretados del mismo. Recordamos que quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo mediante las papeletas de consulta que estaban incluidas en las agendas que se les entregaron. Mientras llegan las preguntas, nosotros tenemos una primera pregunta con la cual podríamos iniciar y romper el hielo en esta materia, que es la siguiente. Si tomando en consideración la actual institucionalidad en materia de títulos y grados, ¿de qué manera esta institucionalidad condiciona la creación de un modelo de cualificaciones? ¿Y qué posibilidades, o alternativamente, qué posibilidades abre este sistema para un eventual modelo de cualificaciones? No sé quién quiera responder a primero. Sí. José Julio. Puedo partir diciendo algo. Yo distinguiría a propósito de los 3 tipos de actividades que mencioné en la presentación, 3 niveles en que se requiere una mayor claridad en la certificación. Uno es el relativo a la certificación académica para los efectos de la movilidad interinstitucional o el cambio de carrera. Y para eso, evidentemente, que el mejor mecanismo es un sistema de transferencia de crédito, creo yo. Y una mayor apertura de las instituciones. Pero eso ya no es una cuestión legal, sino cultural. El segundo nivel sería la importancia de la legibilidad del título, independiente de que si este es o no requisito para el ejercicio. Yo creo que ahí es donde entra el marco de cualificaciones. Y un tercer nivel, quiero insistir en esto porque yo creo que es un tema muy importante y que se está discutiendo solo sectorialmente, pero sería bueno tener una mirada general, es cuando el título es condición necesaria para el ejercicio de una determinada actividad y ahí se requieren conjuntamente un sistema de cualificaciones
de legibilidad de la certificación y un sistema de habilitación profesional. Y creo que en este otro paso, si bien aquí se dijo, los dos primeros tienen años y ha costado que se establezcan, pero el tercero, a pesar de que estuvo puesto en una ley, ni siquiera se constituyó la comisión encargada de estudiar. ¿Quiere aportar algo respecto a esta pregunta? Yo quisiera sobre exactamente lo último, y yo no mezclaría habilitación profesional con marco de cualificaciones. Yo creo que eso nos contamina más, nos hace más difícil en realidad el abordar el tema del marco de cualificaciones, porque las universidades sienten que es una pérdida, si existe un sistema de habilitación, siente que es una pérdida el no poder licenciar, dar la licencia de trabajo a los profesionales que están formando. Yo siento que no deberíamos mezclarlo. De hecho, hay países que tienen sistemas de habilitación sin tener marco de cualificaciones y pueden tener marco de cualificaciones sin tener sistemas de habilitación. Eso. Muy bien, muchas gracias. Aquí. ¿Aclaración? Sí. Yo no lo mezclé en ningún momento, ¿no? Dije que hay 3 tipos de actividades distintas. Solo en la tercera se requerirían ambas, pero no dije que tenían que ir mezcladas. Es que el temor a quitarle espacios de autonomía a la universidad es lo que nos tiene inmovilizados todo este tiempo, ¿no? Aquí hay una de las tantas preguntas para Carlos Mujica y Juan Pablo Prieto. De lo expuesto, que corresponde a conclusiones de un proyecto entre varias universidades, ¿cuál fue la opinión o conclusión respecto del reconocimiento de saberes previo cuando el estudiante decide por la formación en diferentes niveles o educación continua? Respecto a la modalidad entre instituciones que existe en Europa, dice. ¿Cuál sería la respuesta? Desde la perspectiva del proyecto, nosotros manifestamos la necesidad de instalar un sistema de reconocimiento de aprendizajes previos. La verdad es que nosotros no hicimos una propuesta en particular. Nosotros reconocemos que es una necesidad, que hoy día es una debilidad en nuestro sistema el que un estudiante que egresa de uno de los sistemas, salvo estas excepciones que nos describía Manuel, en INACAP también tiene un sistema que es de ellos, pero en lo general un estudiante debe comenzar de cero. Entonces, el proyecto lo que hace es reconocer la necesidad de avanzar en un sistema de RAP que no solo aborde los conocimientos, sino que competencias, destrezas, habilidades. Otra pregunta también dirigida a ustedes, que es, pero yo creo que esta va para todos los. ¿Existe una agenda de trabajo para lograr, más que un marco de cualificaciones, un sistema que permita al alero de ese marco integrar, regular y ordenar las relaciones entre sectores productivos y las instituciones de educación superior? En realidad, proyecto mismo, no existe ninguna iniciativa en el país hoy día en esa dirección. Sería algo tal vez de interés, pero no se ha abordado eso como ya sea, digámoslo así, las iniciativas se han levantado usualmente al alero de los proyectos meses, y por lo tanto eso ha sido la fuente de recursos que ha permitido agrupar estas iniciativas. ¿Quieres decir algo? A mí me llamó la atención en la presentación sobre el marco de cualificaciones que reconocimos que el impacto sobre la relación en el mundo laboral no era muy alto. Yo creo que eso me parece significativo porque podría haber una contribución mayor en un marco de cualificaciones a cómo ordenar y articular mejor el sistema de educación a nivel país, incluyendo, por supuesto, las universidades, los centros de formación técnica o los institutos profesionales. Yo creo que ahí me parece que radica el mayor logro que podría constituir el país. Claramente los avances en el sistema de crédito, la formalización de aseguramiento de la calidad, son todos pasos que van contribuyendo a tal vez
el minuto propicio de avanzar de una manera más clara y más decidida hacia un marco de cualificaciones a nivel país. Para terminar, Fernanda quiere... Yo quiero agregar respecto de esta consulta a los empleadores o al mundo laboral, ¿cierto? La verdad es que no hay nada, totalmente de acuerdo, pero sí hay una diferencia de donde estábamos hace 10 años que donde estamos hoy día, que quizá una diferencia con lo que se diagnosticó en el proyecto en el 2007, no son 10 años, pero que los perfiles de egreso eran muy ambiguos. Yo creo que hoy día sí tenemos, a propósito de los procesos de innovación curricular, perfiles de egresos de las carreras que son mucho más certeros, más claros, a veces sobredimensionados, puede ser, que tienen metido hasta un posgrado ahí, y que han sido desarrollados en general con consultas con empleadores. Entonces nuestros perfiles de egreso y por ende nuestros planes de estudio que se han generado a través de estos procesos de innovación estos últimos años responden, y así lo vemos en las tasas de empleabilidad y todo en general, a las necesidades de trabajo del medio. Ahora, está lejos de ser un proyecto para avanzar en esa línea, pero al menos yo diría que estamos en una situación bastante distinta que hace 8 o 10 años atrás. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente hay otras preguntas que no podemos